Pues sí, volvemos a acercarnos a los datos económicos. Lo hacemos de la forma más fácil con nuestro colaborador, el economista Darío Serrano. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Bueno, hoy nos traes un análisis sobre algo que está ocupando también los titulares estos días. Se trata de los datos del paro, del empleo y el desempleo. Bueno, estos días no, más bien esta mañana. Sí. Muchos economistas, los primeros miércoles de cada mes nos despertamos con el desayuno ya viendo los datos del paro y tal. Y hoy es uno de esos días y qué mejor manera pues que venir aquí y comentarlo un poco. También ahondando en que quizás Segovia también ha sido de las grandes beneficiadas con el levantamiento del estado de alarma, con descenso en el paro y tal, y vamos a comentar un poquito esos datos. Pues vamos allá. Bueno, ha bajado el paro, se recupera un poquito esa normalidad, ¿no? Como comentábamos. Estos días, pues bueno, solamente hacía falta echar un vistazo a la ciudad para ver parte ya in situ de esa recuperación económica que parece que poco a poco empieza a llegar con el avance de la vacunación, con la apertura de las fronteras. Eso es. Atendíamos hoy a datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social que mostraban pues que la economía está recuperando cierto dinamismo, y se debe en principal medida pues a la reapertura que ha habido y a la reactivación económica tras caer el estado de alarma, y al comenzar a haber más movilidad pues ha empezado a reactivarse un poco la economía. Siempre tenemos dos datos que ver. Uno de ellos son los que facilita el Ministerio de Trabajo, que son aquellos relacionados con el desempleo, es decir, la gente que está dada de alta en el Servicio Público de Empleo como desempleada o en búsqueda de empleo. Y luego, por otro lado, tenemos hoy los datos del Ministerio de Seguridad Social de afiliación. Pues, como siempre en este tipo cuando salen estos datos, pues hay algunas personas o desde algunas corrientes dicen son los mejores de la historia, otros dicen son catastróficos, y pues vamos a ver pues, que no todo es tan plano, ni blanco ni negro, y que hay ciertas aristas. Vamos a empezar primero por el paro. Sí que es verdad que estamos ante una reducción histórica. Es el mayo con mayor reducción de paro. Se ha reducido en 129.000 personas el paro, lo cual es una cifra muy grande, y es cierto que se ha concentrado la mayor reducción del paro en el sector servicios, debido a pues, que era el sector más afectado por las medidas restrictivas. Sí, hostelería, turismo, ¿no? Se ha vuelto un poquito a esa normalidad. Exacto, esperada. Eso es. Y por eso pues Segovia está entre las provincias que está liderando esa caída del desempleo. Pero claro, sí que es verdad que ha sido muy histórica, pero no olvidemos que veníamos de una situación muy mala. O sea, estábamos muy por debajo de nuestro nivel óptimo de empleo. Digamos que ahora lo que estamos haciendo no es crear empleo por encima, sino ir recuperando todo el que habíamos... Lo que teníamos. Lo que habíamos destruido. Sin más, me apuntaba aquí un dato que ahora mismo hay 3,8 millones de desempleados. O sea, con la reducción tan importante que ha habido, todavía en España hay 3,8 millones de desempleados, que son 700.000 más que el mayo anterior a la pandemia. Es decir, en mayo de 2019 teníamos aún 700.000 personas menos en paro. O sea, sí que es verdad que es un dato muy bueno, pero todavía nos queda como un trecho, ¿no?, por alcanzar. Mucho recorrido por hacer. Por otro lado, comentábamos los datos de paro, y ahora vamos a ver los datos de afiliación, que son verdaderamente los que dan buena medida de cómo se está comportando el mercado laboral, si se está creando más empleo o menos. Sí que es verdad que los datos de paro, hay gente que no está inscrita en el paro, pero que tampoco está trabajando. Entonces, quizá los de afiliación sean los mejores para analizar este tipo de dinámica laboral. En mayo ha habido 200.000, bueno, alrededor de 200.000 empleados nuevos o altas nuevas en la Seguridad Social. Si además tenemos en cuenta que 74.000 trabajadores han salido del ERTE y se han reincorporado a su dinámica laboral, estamos hablando de que hay unos 285.000, 290.000 trabajadores que han empezado a estar activos durante el mes de mayo, lo cual, pues, comparándolo con el pasado, pues es un muy buen dato y nos está indicando pues que la tendencia está mejorando. Pero como decía antes, también veníamos de una situación mala, entonces ahora estamos en ese punto de recuperación. O sea, muy buen dato, pero con prudencia, como todo. Con prudencia. Veíamos, mira, por ejemplo, en esta imagen, es muy significativo. Aquí pintamos desde abril del 2020 hasta la actualidad, y vemos como pues con el confinamiento grave, pues madre mía, qué caída. La línea azul es la afiliación y la línea roja es la afiliación sin contar los ERTE. O sea, si pensáramos que los ERTE pues son como despedidos totalmente, pues vemos como la afiliación cayó y se ha estado recuperando. Luego en enero, febrero de 2021
hubo una pequeña bajada, porque, como sabes, hubo más medidas restrictivas, Sí. con la tercera ola. Sí, volvió a cerrar la hostelería, etcétera. Eso es. Y ahora mismo pues estamos ya otra vez en esa dinámica positiva Esa o pequeña ascendente subida. de la afiliación. Y hay un dato muy simbólico, que es que en este mayo, por fin, se ha recuperado el nivel de afiliados que había en febrero de 2020, es decir, antes del estado de alarma. En concreto, la diferencia, me la apuntaba aquí en datos, estamos ahora mismo en 19.267.000 empleados dados de alta en la Seguridad Social, y en febrero de 2020 estábamos con 19.250.000. O sea, hay ahí como 17.000 más que en febrero de 2020. ¿Qué pasa? Pues que sí, o sea, simbólicamente ya estamos mejor que al empezar la pandemia, en febrero, pero estamos por debajo de lo que sería un mayo esperado, porque mayo en el mercado laboral español y en el de Segovia en particular es un mes muy dinámico por la contratación temporal de cara al verano, del sector hostelero, que se va preparando de cara a la campaña de verano. O sea, que conclusión, es un buen dato, ¿no? Relativo, es un buen dato prudente. Es un buen dato prudente porque estamos en la línea, en la tendencia, pero aún no estamos como en un mayo en el que no hubiera pandemia. Yo voy a titulares que nos decían, ya hemos vencido, ya la crisis ya está superada, ya hemos pasado el nivel prepandemia de empleo. Bueno, sí, hemos pasado el nivel de afiliados que teníamos en febrero de 2020, pero no el de un mayo normal, que normalmente suele ser mucho más alto que febrero. Eso, por un lado, y por otro lado, que dentro de estos afiliados estamos contabilizando las personas que están en ERTE y los autónomos que tienen o están cobrando ayuda de cese de actividad y que siguen afiliados a la Seguridad Social. En ERTE ahora mismo han bajado las personas que hay en ERTE, pero seguimos en alrededor del 500.000 de personas en ERTE, y tenemos unos 400.000 autónomos que siguen con cese de actividad o en una situación en la que no pueden desarrollar su actividad de manera normal. Esto nos lleva a decir que aunque tengamos estos datos muy positivos de afiliados, tenemos ahora 900.000 personas que estando afiliadas siguen todavía cobrando de las ayudas del Estado, sí, no están trabajando del todo activadas. Entonces tenemos todavía un trecho muy importante. O sea, dinámica buena, pero mucho por... Pero con cuidado, ¿no? Queda camino por recorrer. Bueno, pues vamos a continuar porque un poco al hilo de lo que estamos comentando, en la siguiente imagen, ¿no, Darío? Me parece que hablábamos y comparamos, ¿no?, el empleo de este mayo de 2021 con una situación similar prepandemia, ¿no? Lo que vemos es que a los economistas nos gusta analizar los datos de empleo desestacionalizados. ¿Qué significa? O sea, nosotros tenemos un dato de empleo en febrero, un dato de empleo en mayo, y para poder compararlos, lo que hacemos es desestacionalizarlo, o sea, ajustarlo como si no fueran contrataciones temporales, como si no se despidiera y se contratara en verano, o sea, analizamos la tendencia. Sí, sin tener en cuenta todo lo exterior, sin tener en cuenta todo el ¿no?, factor estacional que tiene la economía española, de pues contrato para turismo, luego para campaña agrícola, luego despido, luego, o sea, ver la tendencia a largo plazo, y vemos que en abril del 21 la tendencia, o sea, febrero del 21, marzo del 21, abril del 21, estábamos quedándonos en los 19.100.000 y bajando un poquito, o sea, nos parece que nos estábamos estancando en esa tendencia a largo plazo de creación de empleo. Y en mayo de 2021, aún en términos ya desestacionalizados, lo que vemos es que ha habido un aumento de unos 40.000 personas, que esto es lo que de verdad a los economistas nos dice que la tendencia está siendo positiva. Dentro de la creación de empleo, si vamos un poco a sectores, lo que te puedo decir es industria, por ejemplo. Vamos a comparar el aumento que ha habido este mayo con el aumento que hubo entre abril y mayo del 2019, donde no había pandemia. Pues el aumento que ha habido, por ejemplo, en la industria ha sido del 50% más de aquel aumento. El aumento que ha habido en la construcción ha sido del doble que hubo en aquel aumento. Y en información y telecomunicaciones, lo que se denominan las TIC, se ha triplicado ese aumento que hubo entre abril de 2019 y mayo de 2019. El aumento que ha habido entre abril 21 y mayo de 2021 triplica ese aumento anterior de una situación prepandemia. Lo cual nos dice que los sectores que no estaban con una actividad restringida, que venían creando empleo, lo siguen haciendo y de una manera muy reforzada, lo cual nos indica que
la economía española, allí donde no se restringe, está teniendo una dinámica positiva. Está creciendo. Y lo que hemos visto en este mes de mayo es que, aparte de esa dinámica positiva de los sectores no restringidos, aquellos que sí que estaban restringidos, como son la hostelería, como son la actividad de transporte, de turismo y todo lo que los rodea, pues en este mayo por fin pues han conseguido crear empleo. Han creado unos 70.000 empleos, me parece, que son unos 20.000 menos que lo que tradicionalmente venían generando en el mes de mayo para cubrirse de cara al verano. O sea, sí que hemos visto que a lo mejor no estamos contratando tanto para el sector hostelero como en una situación prepandemia, pero sí que comparándolo con el mes anterior, pues desde luego que estamos mucho mejor. Y además, no solo afiliados, sino que sí que es verdad que hacemos muchos contratos nuevos, que estos son altas en la Seguridad Social, pero también el sector hostelero es el que más gente está llamando de los ERTE, o sea, empleados que tenían ERTE, es el que más gente está reincorporando también a su actividad. O sea, que en términos generales... Pues, positivo, ¿no? Digamos que es una tendencia bastante positiva que nos hace ser optimista. Ojalá lo mantengamos en verano. Luego vamos a ver qué ocurre efectivamente cuando termina la temporada. Cuando empiecen las temporadas de despido. Y lo que es muy importante, que es en lo que ahora los economistas estamos un poco mirando, es qué va a pasar con ese colectivo que estamos viendo de ERTES, que unos 500.000 de personas y muchos autónomos que están ahora mismo en situación de cese de actividad, aún dados de alta en la Seguridad Social. ¿Qué va a pasar? Que eso es un colectivo de millón y pico de personas, a lo mejor, que cuando se acaben las medidas de cobertura que están poniendo los gobiernos para paliar la situación de la pandemia, pues ¿qué va a pasar? Van a ir todos al paro, se van a reincorporar, y ahí es donde verdaderamente tenemos que poner el ojo. Ahora bien, si continuamos, como digo, en esta tendencia positiva, pues será más fácil que en el futuro esas personas, cuando cese su cobertura por ERTE o su cobertura por cese de actividad, al haber mayor dinamismo, se puedan reincorporar a la dinámica económica. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. El tiempo, como todo, lo dirá. Vamos a continuar porque, por último, repasamos la situación, claro, de los autónomos, de otro tipo de persona trabajadora, ¿no? Una persona también muy valiente, la que decide hacerse autónomo y emprender. ¿Qué ocurre con ellos o qué está ocurriendo con ellos en estos meses? ¿Cómo les está afectando? Pues hemos visto que, como te decía, hay 450.000 que siguen en cese de actividad y que no se está moviendo mucho esa cantidad. O sea, esa cantidad de autónomos que están ahí, probablemente incluso algún porcentaje grande de ellos, cuando cesen las ayudas o cuando cese las moratorias que tienen o las bonificaciones que tienen, probablemente se den de baja como autónomos. Eso puede ser algunos. Pero luego así que hay otra parte que se están dando de alta. O sea, el colectivo de autónomos lleva 8 meses acumulando nuevas altas. De hecho, en este último mes, me parece, tenía aquí el dato, se han creado 15.000 autónomos más, en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta la dinámica económica de verano, otoño, tal, habrían creado como unos 3.000 más en una tendencia a largo plazo, lo cual los autónomos siguen una tendencia positiva. Y lo que aquí vemos ahora en pantalla es algo que también les está afectando ahora mucho, o sea, de momento como planteamiento, pero que les va a afectar en un futuro, que es la nueva propuesta de tramos y cuotas para los autónomos. El gobierno propuso hace pues cosa de un mes, se filtraba ya por los medios y después se publicaba que iba a reformar el sistema de cotización de los autónomos para que, en vez de cotizar por una tarifa de 288 euros todos los meses, que cotizaran por ingresos reales. Esto significa que pues uno que gana más, pues que tenga que cotizar más a la Seguridad Social, y otro que gana menos tenga que cotizar menos. La justificación de la norma, a priori, pues podemos decir que se observaba como los autónomos, cuando llegaban al final de su vida laboral, pues tenían menor cobertura de pensiones que los trabajadores o los asalariados normales, porque habían cotizado menos a lo largo de su vida. Y también, como forma de aseo de las cuentas de la Seguridad Social, pues incrementar para los autónomos que más ganan las cuotas también es una forma de recalibrar un poco o inflar los ingresos de las cuentas de la Seguridad Social. Entonces, ahora mismo la base máxima de cotización, la base mínima de cotización, perdón, que es en Segovia, por ejemplo, el 85% de autónomos se acogen a esa base, sí, y están pagando unos 288 euros al mes, con algunas excepciones para los jóvenes o otros emprendedores que tienen alguna tarifa plana un poco menor, pero como norma general eso. ¿Qué es lo que se pretende? Pues en 2023
se pretende que entre en vigor un nuevo sistema de cotización en el que se tribute por ingresos reales. Es decir, que tú no puedes decir yo me acojo a esta base, pago 288, gane 0 o gane 1.000 millones. Entonces, para el 2023 lo que se propone es que los que ganan un rendimiento neto, es decir, ya ingresos limpios, o sea, ingresos menos los gastos, por el ingreso real de 3.000 euros, pues que pase a pagar una cuota de 200. Es decir, de 288 que pase a uno de 200. Uno que está entre 3.000 y 6.000 euros a una de 215. Uno que está entre 6.000 y 9.000 euros, como vemos ahí, a una cuota de 230 euros. Así progresivamente hasta los que más ganan, la base máxima, que son los 48.840 euros, que pasarían a pagar una cuota de 400. Esto para 2023. Sí, porque vemos que con 2030... Sí, o sea, lo que han propuesto, luego veremos a ver lo que finalmente es, pero lo que está propuesto es que luego se vaya modificando y de manera progresiva hasta el año 2030. O sea, que desde el 2023 hasta el 2030 los que están ganando menos pues vayan pagando cada vez menos cuota, los que están ganando más vayan pagando cada vez más cuota. De hecho, en el 2030, cuando se terminara de aplicar este esquema o esta reforma progresiva, pues el que gana 3.000 pasaría a pagar una cuota de 90 euros, pero el que gana 48.841, que es la base máxima, pues estaría 48.841 o más, claro, como base máxima, pues estaría pagando unos 1.220 euros al mes. Entonces, pues, vaya diferencia. Hay una diferencia enorme si lo vemos como costes para el autónomo, pues para los autónomos que tienen unos niveles de ingresos, pues ahora mismo, que lo vemos ahí, pues a partir de 22.000 euros, pues entonces en 2023 se verían perjudicados en el sentido de que su cuota aumentaría. Si vemos la cuota como un coste, si vemos la cuota como una inversión a futuro para luego una pensión, pero bueno, luego hay que ver de lo que estamos pagando ahora de pensiones, luego cuánto nos va a quedar. Entonces, ¿Y cuándo se pueden jubilar? Exacto. ¿No? Y en el inmediato lo que vemos es que le supondría pues un gasto grande, un coste mayor. Y en el futuro, pues a partir de los 17.000 euros, todos los que estén por encima de esos rendimiento neto al año, pues estarían viéndose, o sea, no perjudicados, pero sí soportando una cuota mucho mayor, muy hasta el caso de los 1.220 euros, que eso es equivalente a lo que paga un asalariado con ese sueldo. Entonces hay pues autónomos que están muy a favor y otros que no están tan a favor. Claro, depende, ¿no?, de lo que cada uno, del rendimiento de cada uno. Eso es. Bueno, pues tremendamente interesante, sobre todo para ustedes que nos están viendo, si son autónomos, ¿verdad? Yo creo que le habrán hecho hasta una foto, ¿no?, a este listado, que bueno, lo pueden consultar, por ejemplo, es de La Fuente, es El Economista, ¿verdad, Darío? Así que sin problema pueden tenerlo en cuenta para, bueno, pues ir a hacerse sus cuentas, que hay que hacerlo, no está mal, no está mal saberlo. Hay algunas cosillas que a lo mejor chirrían, porque hay gente que dice que es imposible que con 3.000 euros pues en 2023 tengan que pagar una cuota de 200, aunque ahora son 288. Pero ahora mismo, en teoría, había ciertos casos en los que si estabas por debajo del salario mínimo interprofesional durante todo el año, pues no tenías obligación de pagar la cuota. Sí, había alguna exención, ¿no? Entonces, a los que ganan menos, a lo mejor incluso les puede perjudicar, porque a lo mejor pasan de no estar pagando cuota a pagarla, en los menos casos, pero también hay esa arista. Y lo que vemos para Segovia, por finalizar, es que pues 3 de cada 4 autónomos se sitúan en Segovia en la franja donde pasarían a pagar menos cotizaciones con la reforma, y en el 2023 pues 2 de cada 3 autónomos ahora segovianos que se sitúan por debajo de esa franja o de ese umbral en el que con la reforma pasarían a pagar menos. Pero luego habría un tercio restante que pasaría a pagar en el 2030, cuando se complete la reforma. Un tercio de los autónomos segovianos pasaría a pagar un montante mucho mayor. O sea, estamos hablando de 288 euros ahora que pagan a cantidades que pueden rondar incluso los 1.200 euros. Que son un poquito más difíciles, ¿no?, de asumir. Eso es. Pues Darío, como siempre, muchísimas gracias por este análisis y nos vemos dentro de unas semanas a ver qué tenemos en los titulares de la economía. Bueno, estaré encantado de venir por aquí, Carlota. Un placer, gracias. Un placer. Nos vamos a publicidad, 5 minutos y volvemos, no se vayan.